Bueno, pues vamos a empezar, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 1. Ok. Ahí se oye todavía un poquito la voz de Arturo, entonces, es decir, Arturo, que ponga mute. Muy bien. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí vamos a examinar el rico contenido que tiene este pasaje. Y les mandé los apuntes para que retomemos un poco y recordemos el contexto, que es importante que tú y yo no nos olvidemos de él, porque en base al contexto va a ser la interpretación de los versículos de ahora y obviamente qué quiso decir en el original el Señor hacia sus oyentes y cómo eso tiene una aplicación al día de hoy para nosotros. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos visto, y ahí en sus apuntes, en la hoja 2, viene un poco de cuál es el motivo, la intención primaria que tuvo el evangelista Mateo, el discípulo Mateo, para poder redactar este evangelio y llevar a cabo la intención de contar la historia de Jesucristo como el Mesías, Maestro y Rey, esperado durante mucho tiempo por los israelitas, dado que ellos sentían el yugo de los romanos, y ellos esperaban las promesas del Antiguo Testamento, cuyas profecías apuntaban hacia la venida de un Mesías libertador, un Mesías que iba a retomar el reino. Sin embargo, no como ellos pensaban, sino a la manera de Dios. Es entonces que se escribe este evangelio con la intención de guiar a los judíos en general para demostrarles que Jesús es el Mesías. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 21. Dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que la traducción es Jehová salva, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, desde ahí viene la intención primaria de la venida de Jesús.
Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no a liberarlos de la esclavitud que estaba siendo sometido por los romanos. Eso no era la intención primaria. La intención primaria era el corazón. Apuntaba hacia la esclavitud en la que ellos estaban en el pecado, lo mismo que nosotros. Entonces todo eso lo hace muy actual. Seguido Jesús como maestro, y es aquí donde precisamente nos detenemos un poco a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7, porque ahí se viene la enseñanza masiva que tiene Dios para poder rescatar la enseñanza primera que tenían los judíos y que en estos tiempos en el que el Señor Jesucristo pisó la tierra de Judea, estaba siendo distorsionada, estaba siendo cambiada, estaba tendiendo a ser enseñanza propia de fariseos y de escribas que habían distorsionado, que habían corrompido la ley, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y finalmente, Mateo insiste en proclamar a Jesús como rey, como el rey de los cielos, ¿sí? Acuérdense que en el Evangelio de Mateo se menciona más el rey de los cielos que el reino de Dios, como se menciona en Lucas, hoy se menciona también en Marcos. Entonces, esa es la prioridad que tiene Mateo. Entonces, va dirigido primariamente a todos los judíos de aquella región y de los que estaban esparcidos por algún lado. Entonces, este evangelio va dirigido hacia los judíos con una mentalidad judía, con costumbres orientales y apegadas a todo ello. Por eso es de que Mateo no se detiene a explicarnos el por qué ellos tenían esta tradición. Tenemos que ir a otras fuentes, como Lucas, como Marcos, que dan explicación de por qué se lavaban las manos, de por qué decían corbá, por qué decían esto, por qué decían aquello. Entonces, eso es lo que hace rico el Evangelio de Mateo. Bueno, entonces, ¿qué vimos ya? Bueno, vimos desde el capítulo 1 la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús y las circunstancias asociadas a ello, cómo el rey Herodes indagó, cómo lo quería matar, cómo es de que pues estuvo en el pesebre, todo ese tipo de detalles que ya han sido mencionados, la visita de los magos del Oriente y el propósito que tenían para ello, el ministerio de Juan el Bautista y cómo es que él es prácticamente el último de los profetas del Antiguo Testamento, que está retomando y que está tomando la función descrita en Isaías, en la que dice que un hombre iba a venir del desierto preparando el camino del Señor. En la antigüedad, para que un rey pudiera ir de su palacio hacia otro lado, primero había una comitiva de avanzada, la cual preparaba el camino del rey para que el rey pudiera transitar sin mayor problema. Entonces, Juan el Bautista fue la avanzada porque él predicaba el arrepentimiento, estaba preparando al pueblo mediante el bautismo de arrepentimiento para la llegada del rey, para la llegada del Mesías. Esa fue la labor muy puntual que tuvo que hacer Juan el Bautista, y es un ministerio muy interesante. En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús y cómo en su humanidad él fue tentado para provocarle a que se desviara el propósito por el cual viniera, un cordero sin mancha. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en la sabiduría que adquirió de niño, de joven, a través de las Escrituras, porque estamos hablando de la humanidad, no de la divinidad de Jesús, él podía haberlo utilizado, sin embargo no lo utilizó en los momentos de tentación. Él utilizó el arma más poderosa que tú y yo tenemos para enfrentar la tentación, que es la palabra de Dios. Y él citó Deuteronomio, citó los Salmos, que son la parte en la que él se apoyaba para no darle lugar a la carne, a la tentación, ni a los deseos del enemigo, para tratar de tumbarlo y desviarlo de su propósito de redención para con todos nosotros. El llamamiento de los 12 discípulos
que iban a conformar el círculo íntimo del Señor para de ahí prepararlos durante 3 años y poder después enviarlos con la ayuda del Espíritu Santo para seguir el ministerio de Jesús de enseñanza y de la predicación del Evangelio. Tenemos propiamente ya, después de que se encuentra con Juan el Bautista, pues el ministerio de Jesús y cómo él empieza a enseñar en las diferentes poblaciones de Decápolis, Galilea y todo ello, y él empieza también a sanar gente, empieza a dar señales y prodigios que apuntaban hacia su mensaje. Entonces es importante ver, hermanos, que esos milagros que hizo Jesús apuntaban a su mensaje, lo legitimaban como el Mesías, porque solamente él pudo hacer milagros mesiánicos, ¿sí? Vemos que había charlatanes, había falsos profetas, había falsos maestros que inclusive también hacían ciertas señales, pero ninguna como la del Señor Jesucristo. Sanar leprosos, levantar de entre los muertos, en fin, señales que solamente el Mesías podía hacer, y eso lo sabían los escribas y los fariseos, porque ellos eran bien ilustrados en todo lo que es el Antiguo Testamento. Bueno, entonces continuamos y llegamos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es ese extraordinario discurso que da el Señor acerca de las enseñanzas que vienen asociados con el reinado que él representa. Recuerden que en ese tiempo los judíos tenían las enseñanzas por medio de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y todo ello. Entonces, la gente no ignoraba la ley. El problema era la interpretación de la ley, la adición que le dieron a la ley y la costumbre que hicieron para poder aplicar la ley a la conveniencia de ellos. ¿Nos suena conocido eso? Como que me hace pensar en ciertas religiones que piensan que por medio de el sacrificio personal podemos ser agradables a los ojos de Dios. Entonces, de ahí que el Señor tiene que rescatar los principios fundamentales de la enseñanza escritural, esto es, de la Torá, del Antiguo Testamento, rescatarlo adecuadamente. Entonces, el Sermón del Monte inicia desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Entonces, ¿qué hemos visto en todos estos, en el capítulo 5 de Mateo? Bueno, las bienaventuranzas, que hoy vamos a recordar solamente una de ellas, pero que retratan, como bien se nos explicó, cómo es que se procede en este reino y cómo se procede en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces de lo que nosotros practicamos en la actualidad, muchas veces representa los usos y costumbres y tradiciones de la religión, pero eso no nos hace hombres y mujeres espirituales. Porque el hecho de que las bienaventuranzas apunten hacia la humildad, la mansedumbre, la misericordia, los que lloran, no, aparentemente no es un cuadro muy bonito, porque el mundo hace exactamente lo contrario. El orgullo, la avaricia, las tranzas, la corrupción, la fiesta, y todo ello con la intención de pensar que de esa manera ellos pueden ser felices, bienaventurados, macarios, como dice el texto. Por lo tanto, ellos todavía trasladan esas prácticas del viejo reino, del reino corrupto, del cual está Satanás y sus demonios gobernando, y que tú y yo somos también afectados por esa situación. Entonces el Señor Jesús está rescatando los principios de lo que es el reino de Dios, un reino de santidad, un reino de amor, un reino de gracia. Y esa es la manera en cómo ahora, por medio de esos contrastes, nos está enseñando a cómo vivir. Por lo tanto, aborda temas como no matarás, no adulterarás, matrimonio y divorcio, juramentos, andar la segunda milla, amar a tus enemigos. Todas esas cosas ya los vimos y exactamente contrastaba lo que hace el mundo, que te pega y el mundo te dice, regrésasela. En el reino de Dios
Él nos invita a poner la otra mejilla. Esto, hermanos, es locura para los que se pierden. Esto es insensatez para el mundo, porque el mundo no conoce el amor de Dios. El mundo no conoce el interés de Dios. Y tú y yo tenemos la obligación de conocer los principios de Dios precisamente para no llevar a cabo las prácticas de este mundo, que tarde o temprano esas prácticas se nos voltean. Y en vez de sentirnos felices, nos sentimos miserables, nos sentimos traicionados, nos sentimos huecos, vacíos. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo vuelve a los principios que apuntan lo que es el verdadero reino, el reino de Dios. Por lo tanto, vamos a continuar. Entonces, mis hermanos, ¿qué estaba sucediendo? Fíjense, pero permítanme. Estaban viviendo tiempos de cambio, vientos de cambio estaban asomándose en la región de Judea, en la región de Galilea, en la región de donde el Señor Jesús nació. Estaban siendo vientos de cambio porque esas viejas prácticas, las prácticas tradicionales, orales, costumbristas que tenían los fariseos y los escribas, no estaban llevando a la gente a una verdadera adoración, de una verdadera piedad, que es el título de esta parte que vamos a ver, lo que es la verdadera piedad. Entonces, ¿cuáles son estos vientos de cambio? La descripción de Mateo sobre la vida y obra de Jesús va dejando constancia de que verdaderamente Él es el Mesías, el Maestro y el Rey. Por lo tanto, a todo lo largo se deja totalmente constancia de ello. Y en particular, Él va regresando y retomando los principios. ¿Se acuerdan que cuando veíamos que le preguntaban sobre el matrimonio y que si era lícito dar carta de divorcio? El Señor Jesucristo respondía, bueno, ¿qué dice el principio? Y se refería a Génesis, donde decía, ya no serán dos, sino una sola carne y todo. Y entonces el Señor Jesucristo no invalidaba la ley moral de Dios, sino que la confirmaba. Y es más, apuntada todavía más lejos, porque no solo en el caso del adulterio habla del adulterio físico, sino del adulterio mental a través de la alimentación de nuestros ojos. Entonces, todavía era más enfático y más duro con ello. Entonces, a partir del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo va apuntando hacia las diferencias en las actitudes e intenciones entre los dos reinos, el reino de este mundo y el reino de Dios. Entonces, en particular, a partir del Sermón del Monte, Él ya habla de una manera directa. Por eso es que no les gustaba escuchar a los fariseos y a los escribas, porque el Señor Jesucristo no daba indirectas, Él iba directo. Él iba y condenaba. Él iba y puntualizaba, ponía el dedo en la llaga y en ese sentido incomodaba porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. Ya después habló por medio de parábolas para que pudieran entender de otra manera, ¿ok? La gente que escuchaba sin duda tenía el conocimiento porque muchos de ellos se acercaban al templo, eran instruidos y de alguna manera los fariseos que al principio de su organización fueron con una buena intención de rescatar la ley, de rescatar el espíritu de la ley, pero poco a poco se fue distorsionando. Los que escuchaban la ley por medio de las enseñanzas de los fariseos y de los escribas. El problema era que los fariseos y escribas distorsionaban los mandamientos, los acomodaban a su entender y a sus intereses, de tal manera que se perdió el principio fundamental. El principio fundamental de la santidad, del amor, de un corazón recto, se perdió. ¿Por qué? Porque la ley siempre apunta hacia el dador de la ley, a la santidad de Dios. La ley es santa, la ley es pura. El problema es de que nuestro corazón no es santo ni es puro cuando no conoce, hasta que no somos redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos y los escribas?
ellos sabían que llevar a cabo la ley no era posible. Entonces empezaron a acomodar la ley y le quitaron el espíritu de la ley, acomodándola a costumbres que ellos podían hacer y que de esa manera ellos pensaban que eso constituía una red de méritos para poder estar bien con Dios. Ese es el problema de los fariseos y de los escribas, que su corazón se corrompió de la enseñanza, ¿sí? Y esa enseñanza la corrompieron y así la transmitieron a todo el pueblo. Entonces, el pueblo en general, como tú y como yo, conocía de la ley y la ley en acción la veían a través del ejemplo de los fariseos y de los escribas. Entonces, ellos consideraban a los fariseos, a los escribas, como la verdad vista. Y ese era el problema que tenía. Y cuando el Señor Jesús regresa, más bien viene, les dice que no es por ahí. Entonces, vamos ahora sí al capítulo 6, versículo 1 al 15, y vamos a ver la verdadera piedad. Y vamos a ir definiendo. Cuando decimos verdadera es porque hay una falsa. Hay siempre un antónimo. El antónimo de la verdadera pues es lo falso, lo hipócrita, lo vacío, lo vano. ¿Y qué es la piedad? La piedad significa ser un hombre o una mujer con una forma de vida que caracteriza una actitud a favor de Dios, de hacer lo correcto y agradable a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, ni siquiera a mi forma de ser, ni siquiera a mi parecer, ni siquiera para poderme agradar a mí mismo. Entonces, la verdadera piedad, las verdaderas acciones, las verdaderas situaciones que me llevan a reaccionar, a decir, a pensar, que son verdaderas en la piedad, tienen que ver con mi pensamiento dirigido a si estoy agradando a Dios, basado en sus principios, o me estoy queriendo agradar a mí mismo por medio de alimentar mi ego, alimentar mi egolatría, alimentar mi vanidad por la gente que está alrededor para que piense, mira, qué hombre tan espiritual, mira, este sí va a estar cerquita de Dios, este se va a ir al cielo con todo y guaraches, ¿verdad? Esa es lo que pensaban luego los fariseos. Y esta verdadera piedad vista en acciones era por medio de tres cosas: las limosnas, la oración y el ayuno. Son tres acciones piadosas que eran demandadas por Dios, que eran instruidas para que las hiciéramos, pero bajo los términos de Dios, no bajo la enseñanza de los fariseos. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a ver dos nada más: limosnas y oración. Y este es de alguna manera el bosquejo que vamos a ver: las limosnas, la oración, modo de orar, el modelo de oración y la disposición para la oración. Entonces, después de toda esta introducción, nos arrancamos, pero miren, mis hermanos, por favor, háganse de su cafecito, siéntense tranquilamente, porque esto nos va a llevar a examinar nuestro corazón. Porque tú y yo, seguramente, en algún momento, en una acción que hemos tenido, hemos sido igualitos a los fariseos y a los escribas. ¿Duele? Sí duele, porque eso significa que en algún momento dado de nuestras vidas, pensando que nosotros estábamos teniendo una acción correcta, cuando le examinamos a la luz de esto, nos damos cuenta que fuimos hipócritas, que fuimos falsos. Y eso es de lo que nos quiere ahora rescatar Dios. Entonces, pongan mucha atención, mis hermanos, pongan mucha atención. Si hay alguna duda o aclaración, pues ya posteriormente me la mandan en el WhatsApp. Sale. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, puntualizamos: la verdadera piedad es el resultado de acciones
que salen de un corazón piadoso. No salen por las palabras, no salen por las acciones en sí mismas, salen de una intención. Recuerden que hay un modelo que Dios nos ha enseñado. Dios es uno, hermanos. Dios es uno y no estoy hablando de la Trinidad. Lo que estoy hablando es de que lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios hace es una sola línea recta. Su justicia, su misericordia, su verdad es lo que Él piensa, es lo que Él dice y es lo que Él hace. De esa manera podemos ver que hay integridad. Tenemos un Dios íntegro, que no tiene doblez, que no es falso, que no es hipócrita. Entonces, en ese sentido, Él demanda también de sus criaturas una línea de integridad. A lo que no es íntegro, hermanos, entonces hay falsedad. Si mi pensamiento, mi palabra y mi acción no es una sola línea, cuidado, porque cualquiera que esté fuera de esa línea va a constituir una falsedad, va a constituir una hipocresía. Y es ahí donde Dios quiere que nos alineemos, donde Dios quiere que nuestra mente, nuestra boca y nuestras acciones sean una sola línea. Y vamos a ver ahorita cuáles son las recompensas que tenemos cuando es eso. Entonces, la verdadera piedad son los hechos justos o de justicia. Cuando hablamos de hechos justos o de justicia, hablamos de aquellas acciones que aún Dios nos demanda en nosotros como algo correcto, como algo justo, como algo que debemos de hacer. No es otra cosa que la expresión visible de un corazón justo. ¿Se acuerdan que Santiago decía, enséñame tu fe por tus obras? Y no estamos diciendo, porque ese es un tema ya muy claro, que no son obras para salvación, son obras porque soy salvo. Entonces Dios me demanda porque Él ha preparado obras para que anduviésemos en ellas después de haber recibido la salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, la verdadera piedad es la expresión para ser visto y alabado, mas cuando se hace no de una manera correcta, esa piedad, esa acción lleva al orgullo y a la vanagloria, que precisamente es parte de lo que acabamos de leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para hacer qué? Para ser vistos. O sea, la intencionalidad primaria por la cual yo hago algo es para lucirme, es para que los demás me vean y digan, ¡ay, que este cuate, qué bárbaro! Casi, casi es Dios. No. Aquí Dios nos está diciendo, guardaos, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en estos versículos va a haber varias palabras claves importantes que se repiten a lo largo de todo ello. Hipocresía, recompensa, vistos por los hombres. ¿Ok? Todas estas palabras son repetidas en muchos de estos versículos, lo cual nos apunta a que es importante examinar esas palabras en el contexto que nos está hablando. Entonces, cualquier expresión de piedad para ser visto y alabado no es piedad, es orgullo, vanagloria. ¿Ok? Por eso nos dice, guardaos, es poner atención para impedir que la práctica de la piedad tenga como objetivo la vanidad personal. ¿Ok? Y la práctica de la piedad tiene objeto al prójimo y debe ser hecha como una expresión de amor desinteresado. Esto es lo que nos plantea el primer versículo, la plataforma a la cual Dios quiere que nos asentemos para entonces hacer acciones, ¿sí? De hecho, recuerden que en el capítulo 5 Dios dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, para que todos los que lo vean glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la manera en que yo soy luz? ¿Cuál es la manera en que yo soy sal? Bueno, eso lo empieza a explicar en el capítulo 6, de ahí en adelante. Cómo las acciones de los creyentes pueden dar sed hacia los que nos ven o pueden dar luz a aquellos que andan en tinieblas. Pero deben de ser de acuerdo a la integridad de Dios y a la integridad de nosotros. Porque, hermanos, es bien fácil
salirnos de la verdadera intención. Y muchas veces hasta nosotros mismos somos engañados por nosotros mismos. Como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros mismos podemos ser presa de nuestro propio engaño, pensando que somos hombres o mujeres piadosos porque damos, porque compartimos, porque consolamos, pero muchas veces al final de ello es para que vean lo bueno que soy yo, para que vean que yo sí soy un hombre piadoso, para que yo mismo me diga, qué bárbaro, Señor, esta adquisición que tuviste fue la mejor, como si fuera el draft de los futbolistas, ¿verdad? Ok, entonces, la práctica de la piedad tiene por objetivo al prójimo y debe ser hecha como una expresión de amor desinteresado. Miren, ni el propio Señor Jesucristo hacía las cosas para buscar su propia gloria. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 41, dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis gloria que viene del Dios único. Esta era la manera en que actuaban los fariseos. Bueno, ¿cuál es la acción de dar limosna? Entonces avanzamos en el capítulo 6, versículos 2 al 4. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, otra vez, recompensas para ser vistos por los hombres, y de alguna manera aquí el Señor Jesucristo sí denota que tienes que hacer una acción, que tenemos que hacer algo en relación con la limosna. Ahora, es lamentable en nuestro español y en nuestras costumbres el que veamos la limosna como un acto en que la dádiva que se da es la que tiene valor, ¿sí? Entonces, vamos a rescatar la palabra original, porque la palabra original nos liga con el capítulo 5 en las bienaventuranzas. Y esto es lo interesante, el Señor Jesucristo no va por hablar, Él hablaba con un conocimiento tan profundo que hay veces que se nos pasa desapercibido. Entonces, una expresión de piedad es la limosna a los necesitados. Y esto ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. El hecho de que Dios instaba a su pueblo, instruía a su pueblo a que viera por los pobres, a que viera por los necesitados. Y el Señor Jesucristo decía, pobres siempre tendréis. La pobreza, hermanos, es multifactorial. La pobreza está asociada con muchísimas cosas y no es el tema ahora. Sin embargo, hay un hecho concreto. Tenemos población con escasos recursos, que eso nos lleva a que nosotros podamos actuar en consecuencia a un mandamiento de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 15, del 7 al 11? Dice, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Perdón. Guárdate de tener pensamiento perverso. Fíjense, aquí es donde apunta al corazón, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Fíjense cómo la legislación de Dios no daba lugar a pequeñas cláusulas de exclusión. Él decía, cuidado, porque cuando des, que no haya corazón
apuntabas al interior, no a la dádiva, no al valor de la moneda, no al valor de lo que se daba, que podía ser en especie. Apuntaba a la intención del dador. ¿Por qué? Porque Dios nos da con una mano liberal, con una mano abundante. Entonces, Él nos está hablando de su ejemplo. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, la recompensa, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Fíjense cómo la legislación de Israel era tremenda, porque no daba lugar a la duda y apuntaba hacia la integridad. Cuando tú des, no des de corazón mezquino, ni estés pensando en que tu ayuda va a tener una recompensa directa, como una transacción con Dios, ¿verdad? Bueno, Dios, yo doy, pero tú también dame. Hermanos, eso no es de Dios, ¿sí? Ese es el evangelio de la prosperidad, lo cual no tiene cabida en el reino de Dios. El Salmo 41 del 1 al 3 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo liberará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces, ¿cuál era el principio de dar limosna al necesitado? Era el principio de generosidad del hombre al que Dios ha sido generoso. Ahora, no está apuntando de ninguna manera a la cantidad, no está apuntando a lo espectacular que yo pueda dar, está apuntando a que mi corazón esté en consonancia con el corazón de Dios. ¿Tenemos un Dios generoso? Definitivamente. ¿Tenemos un Dios bondadoso? Por supuesto. ¿Tenemos un Dios misericordioso? Abunda su misericordia. Todos esos atributos comunicables que Dios da a sus hijos es para que los pongamos en acción, pero bajo el esquema de la integridad. Si yo voy a ayudar al pobre, hermanos, lo hago porque Dios me ha ayudado a mí y no por obtener una recompensa, ni para lucirme con el que lo estoy dando, ni para lucirme con los que están alrededor de mí viéndome. Entonces, esa era la manera en cómo Dios está rescatando la integridad a la hora de dar limosna. Ahora, ¿cómo se distorsionaba por medio de las costumbres de los fariseos y de los escribas el dar la limosna? Fíjense. Ellos tenían varias afirmaciones que añadían al concepto de dar limosna, ¿sí? Y lo distorsionaban, y ellos tenían estas 4 reglas. Los fariseos y escribas decían, guarda limosnas en tus almacenes, guarda limosnas en tus almacenes, te guardará de la aflicción. Esto suena más a superstición, ¿verdad? O sea, ten tu guardadito para que cuando des limosna, ¿sí?, no venga aflicción a tu casa. La limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Fíjense, ya lo están asociando con gracias que puedan tener de parte de Dios. La limosna libra del pecado y purga todo pecado. Más bien, libra de la muerte y purga todo pecado. Entonces ya están asociando la acción, las obras con la salvación. Entonces, esto que vemos en la actualidad de muchas religiones no es nuevo, hermanos, ya lo tenían los escribas y fariseos. Dar limosna te librará del infierno y te hará completamente justo. Esto es totalmente contrario al evangelio. Nada tiene que ver con el evangelio de la gracia. Pero ellos lo asociaban. Y recuerden que el hombre por naturaleza tiende a ser idólatra, tiende a ser avaricioso, tiende a ser avaro y tiende a creer, por eso le engaña su corazón, que por sus buenas acciones
él puede tener una completa y buena relación con Dios. A eso se le llama la religión del hombre. El hombre tratando de alcanzar el favor de Dios por medio de sus acciones. Y una de esas acciones era la limosna. El que da limosna hará restitución ante Dios por los pecados que el donante haya cometido. Esto era lo que enseñaban los fariseos a la gente. Entonces, como verán, conocían el mandamiento de ayudar, pero distorsionaban la forma para poder hacerlo porque lo que ellos querían era su propia gloria. Y a esto se le llama falsedad e hipocresía. Por eso es de que la palabra de Cristo era muy dura para los fariseos. Ahora, tenemos que hacer dos precisiones respecto a las limosnas. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto seguramente católico de lo que es la limosna y vamos a ver qué no es la limosna. Ok. La palabra que se usa como limosna es, en el original, en la traducción griega, no es una dádiva, sino un acto de misericordia. Entonces, la limosna, hermano, no es la moneda, no es el kilo de arroz, no es el kilo de frijoles, no es nada de eso. La limosna, dentro de lo que apunta Dios en su palabra, en el original, tiene que ver con un acto de misericordia. ¿Se acuerdan la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos? Vamos a leerla. Ahí en el capítulo 5, le damos nada más la vuelta, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? Bueno, ya fue sumamente explicada por nuestro hermano Roy, pero vamos a recordar un poco. Misericordia es la acción del amor orientada hacia el miserable. ¿Quién es miserable, hermanos? La mayoría de nosotros, todos, sino que todos somos miserables, o sea, carecemos de lo más necesario y puede ser desde el punto de vista económico, material y desde el punto de vista espiritual. La miseria nos lleva a la dependencia del dador. Entonces, el acto de dar limosna apunta al acto de que Dios, como misericordioso, nos lleva a nosotros a ejercer esa misma misericordia que Dios tuvo para con nosotros hacia aquel desprotegido. Yo sé que en la actualidad batallamos con quién ayudar y quién ayudar, porque en las esquinas, en los semáforos, donde quiera nos encontramos gente con necesidad. Y muchas veces el razonamiento natural, porque a mí me pasa, hermanos, es, no, mira, es joven, tiene fuerzas, o está así porque quiere, y retenemos la ayuda. Y estamos pensando, no de manera bíblica, sino de manera egoísta, porque nosotros pensamos que la dádiva que retenemos es la limosna. No, lo que nosotros demos, mucho o poquito, como sea, no es la cosa, es el acto interior que yo tengo, el cual debe de estar en consonancia porque en mi momento de necesidad económica, material, espiritual, Dios misericordioso tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, el atributo de misericordia de Dios nos lo delega a nosotros, porque esa es la manera en que el mundo puede ver que en mi acto de misericordia refleja a un Dios misericordioso. Entonces, en ningún momento la limosna apunta hacia mí. En ningún momento la limosna apunta hacia la cantidad. La limosna apunta hacia el Dios misericordioso. La recompensa, por consecuencia, es la satisfacción, la felicidad, la bienaventuranza que yo tengo de haber imitado a aquel que se agachó para darme lo que yo necesitaba. Esto es, Dios tuvo misericordia de mí. Recordemos que la misericordia, en una frase corta, es darnos lo que no merecemos. Y en ese sentido, Dios es abundante en misericordia. Y a todo lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver, y ahí en el Evangelio de Mateo más adelante, en el capítulo 9, versículo 36,
el mejor ejemplo de la misericordia. Y el mejor ejemplo de la misericordia fue nuestro Señor Jesucristo. En ese capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión. Compasión y misericordia tienen la misma raíz. Dios se compadece de nosotros porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En un momento dado, Dios vio la miseria espiritual del hombre y se acercó al hombre, lo rescató, lo instruyó, le dio fe y por su gracia somos salvos. Esas riquezas de Dios solamente las da a los miserables. Y en ese aspecto los miserables somos tú y yo, hermano. ¿Sí? Fuimos objetos de una acción piadosa de Dios para con nosotros sin merecerlo. Por lo tanto, este atributo de Dios comunicable quiere que lo repliquemos en nuestras acciones, pero recordemos, con integridad de corazón, no para ser vistos, no para tocar trompeta y de que todos me vean y digan, como nuestros políticos, ¿verdad? Que a la hora que inauguran un puente, a la hora que inauguran una clínica del Seguro Social, a la hora que hasta cámaras y micrófonos y faramaya y fiesta y trompeta y a cortar el cordón porque el benevolente político nos hizo favor de darnos un puente, de una carretera, de ese tipo de cosas. Hermanos, eso es fariseísmo, porque siervos inútiles son, porque lo que deberían de hacer simplemente lo hicieron, y ni siquiera con recursos de ellos, con los impuestos de todos nosotros. Entonces, el político es el fariseo, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que toca trompeta como si fuera obra de él. En ese sentido, Dios quiere rescatarnos de ese tipo de cosas. Ahora, segundo punto aclaratorio, la limosna no es ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí viene nuestro concepto de que cuando estábamos en la religión se nos acercaba una cajita para decirnos den su limosna, ¿verdad? Y su limosna era sinónimo de moneditas, ¿verdad? El cambio que tuviera. No el de 500, sino la moneda de a 10 pesos, ¿verdad? Y que es más, hasta la aventábamos para que sonara, ¿verdad? Para que tocáramos trompeta y dijéramos, ¡ay, este dio como 100 pesos! Cuando en realidad eran como 10 en monedas de a peso, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que aprender lo que no es. Entonces, la limosna no es ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración. Es una manifestación de gratitud a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Y fíjense algo importante, Dios nunca estableció el secreto para las ofrendas. ¿Por qué? Porque confundimos y luego malutilizamos esta parte de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para decir, no, es que tengo que ser muy discreto y así sin que nadie me vea y sacarlo de uñita para depositarlo. No, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo es cuando yo tengo la oportunidad de ofrendar, primeramente es un acto de adoración, seguido porque es un acto en el que no me importa lo demás. Lo que me importa es de que yo estoy honrando a Dios con los bienes que Él me ha permitido administrar. Por lo tanto, y obviamente no lo voy a hacer así también levantando el sobre y diciendo, miren, aquí hay 1,000 pesos, 5,000, lo que sean, para que vean que yo sí tengo lugar en el cielo. No, eso es fariseísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, quienes llevaban su ofrenda, era imposible ocultarla. Si llevaban un cabrito, una oveja, un palomino, pues ¿cómo lo ocultaban? La gente se daba cuenta que ellos estaban llevando una ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado o porque ellos iban a hacer una acción de gracias a Dios. Entonces, no había juicio, no había de esa manera. El problema es que luego también nos juzgamos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Entonces, la limosna no es ofrenda. La ofrenda forma parte del culto y cualquier apariencia de ofrendar sin que sea una expresión de adoración es mera hipocresía. Entonces, en ese sentido, cuidado, mis hermanos, cuidado. La limosna no es ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración. No nos confundamos en ese aspecto. Y hermanos, casi estoy seguro que todos traemos ese concepto de la religión popular,
¿sí? Y pensamos que ofrendar en la iglesia es sinónimo de dar mi limosna. Totalmente equivocado, totalmente mal, tache, esa no es la doctrina. La ofrenda es parte de la oración, así como cantamos, oramos, leemos la Biblia, confesamos nuestros pecados, todo eso es parte de la adoración, lo mismo. Mi adoración por medio de la ofrenda es un acto de agradecimiento a Dios porque Él me ha provisto mucho. No son dádivas para regalar o para regresarle algo. No, 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 no es regresarle, es darle lo que es justo, lo que es correcto, ¿sí? Y recuerden que mucho de lo que son las ofrendas, pues vienen a constituir la parte para suplir las necesidades operativas de la iglesia, las necesidades de mantenimiento hacia los misioneros, la manera en cómo podemos utilizar ese dinero o esa especie para poder expandir el reino de Dios aquí en la tierra. E inclusive, hermanos, como lo hemos estado haciendo, el ofrendar nos lleva precisamente a poder suplir todas esas necesidades. Por eso es que es un acto de adoración. Y ojo, hermanos, es un mandamiento de Dios. No es opcional, ¿eh? No es si quieres o no quieres. Y tampoco depende de la cantidad. Recuerden que no somos el SAT, ¿sí? Aquí es conforme haya sido prosperado y tu corazón alegre. Viene siendo lo mismo de la integridad, ¿verdad? Yo no doy para que Dios me dé más. Yo no doy para que vean que, miren, soy bien buenazo en los negocios y miren que no. Es porque yo amo a Dios y así como Él me da, yo también doy. Eso es lo que tenemos que puntualizar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos este concepto de la limosna y nos vamos al concepto de la oración. Y aquí es donde otra vez casi siempre se nos viene a la mente los actos de adoración corporativa que tienen las religiones y en las cuales pues hay mucha algarabía, mucho toque de trompeta, muchas oraciones espectaculares, muchas oraciones llenas de palabrerías o rezos repetitivos que la gente piensa basada en las equivocaciones que tienen acerca del concepto de la oración para poder repetir o hacer. Entonces, vamos a la oración, capítulo 6, versículos del 5 al 8, nos dice el modo de orar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. ¿Quién oraban de pie en las sinagogas? Los fariseos, los escribas, los religiosos judíos. Y en las esquinas de las calles, o sea, no en cualquier lugar, donde hubiera cruce de caminos, donde hay más abundancia de gente, donde ellos pudieran tener ese acto público en el que dijeran, ay, mira, qué espiritual es, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen qué recompensa. Hermanos, recuerden que un trabajo no es remunerado 2 veces, simplemente una sola vez, y ellos ya tenían su recompensa. El tema de las recompensas también es muy amplio aquí en las Escrituras. Corintios nos habla de ellas. Entonces, sí va a haber recompensas. Muchas veces esas recompensas tienen que ver con las bienaventuranzas. Siéntete feliz, gozoso, alegre porque estás haciendo lo correcto. Y si en el cielo Dios nos va a llegar a recompensar con coronas, con lo que sea, que sean bienvenidas. Pero no estemos pensando en obtener la dádiva, estemos pensando en el dador, en nuestro Dios. Entonces dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, y Dios les está hablando a todos los que estaban ahí en el monte, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, privacidad, como lo hacía Daniel, como lo hacía el Señor Jesucristo cuando se apartaba y se iba a lugares desiertos a orar. La privacidad provoca la no distracción, ¿sí? En algunos el sueño, pero eso tenemos que evitarlo también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ora a tu Padre y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y fíjense qué interesante porque apuntan los expertos en traducciones y todo ello, que esta última parte de que te recompensará en público fue un añadido al original, lo cual no altera en nada el mensaje principal, pero es interesante ver cómo es que
lo que nosotros podemos hacer en lo íntimo, ¿sí? En lo secreto, porque Dios ve lo secreto, hermanos. No creas que, como el salmista, el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiere a los montes, ahí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Dios es omnipresente, está todo. Pero habla de una intimidad, habla de una relación personal con nuestro Creador. Por lo tanto, y dice, y orando, cuando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los fariseos y a los gentiles, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, si Dios ya tiene conocimiento de lo que necesito, ¿para qué se lo pido? La oración es un ejercicio, es una actividad piadosa en función de que yo dependo de Dios. Y en mi dependencia yo tengo que ser solícito en pedirle, en rogarle, en suplicarle. ¿Por qué? Porque Él se agrada de las oraciones de los justos. La oración del justo puede mucho. Y nos habla de que nuestra relación con Dios está activa, ¿sí? Miren, hermanos, yo recuerdo cuando todavía estaba en activo en la empresa, había ocasiones en que para que nosotros pudiéramos tener acceso al director general de la empresa, teníamos que pasar por intermedios, pero bastantes, ¿no? ¿Sí? O sea que ir desde el puesto más bajo hasta el director general había como 10 escalafones. Entonces no era que yo me presentara a la oficina y ya iba a ser recibido, no. Tenía que ir con mi jefe inmediato, luego con el jefe de mi jefe y en fin, toda la escalera de burocracia que tienen todas las empresas. Sin embargo, había ocasiones en que había eventos catastróficos, sociales, como elecciones, como el Día de la Madre, como los ciclones y todo eso, que alteraban toda la cotidianidad de tal manera que se tenían que tomar acciones rápidas, inmediatas, para poder tener un buen servicio. Bueno, en esos momentos se abría lo que le decían una audioconferencia, en la que todo el personal podíamos tener acceso directo al director. O sea, el director tenía abierto una llamada telefónica a todos los empleados y yo nada más tenía que descolgar el teléfono para hablar directamente con el director. Y ya me brincaba a toda la burocracia. Pero tenía que mantener yo activa esa comunicación. Entonces, ¿cuál es la analogía, hermanos? Tú y yo no necesitamos de burocracia. Tú y yo no necesitamos de protocolos para tener un acceso directo a Dios. Los creyentes tenemos vía directa para el trono de la gracia. Eso, lejos de llegar a temer, debe de llevarnos a gozar, porque tenemos comunicación directa con nuestro Creador, sin intermediarios, sin santos ni vírgenes ni nada por el estilo. Tenemos acceso directo a Dios por medio de la oración. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un acceso directo. Sin embargo, ese acceso directo también tiene ciertos requisitos que nos dice aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces las tradiciones, las malas costumbres, la imitación de malos ejemplos nos lleva a pensar que la oración debe de cumplir a un cierto protocolo, como las repeticiones, la palabrería, todo ese tipo de acciones que hacían los judíos y los gentiles. ¿Recuerdan cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal? ¿Cómo es que los profetas, Elías les dijo, a ver, profetas, que eran como 400 y tantos, oren a su Dios para que pueda incendiar estas maderas. Y después yo oro a mi Dios para que pueda incendiar estas maderas. Bueno, el relato apunta
a que los profetas empezaron a hacer danza, empezaron a gritar, empezaron a flagelarse, empezaron a cortarse, empezaron a gritar y a decir oraciones largas y repetitivas y a balbucear como si estuvieran hablando en lenguas, cosas por el estilo. Y su ídolo Baal, cero, ni respondió. Hasta cierto punto, Elías se burló de ellos, ¿verdad? Porque les dijo, pues a lo mejor está dormido, a lo mejor está haciendo la siestecita o está atendiendo cosas más importantes que ustedes ni caso les hace. Bueno, ¿qué hace Elías? Elías hace una oración corta. Elías no hace faramaya, simplemente reverencia, reconoce que Dios es el que puede hacer las cosas y dice, descendió fuego del cielo, de tal manera que consumió inclusive a muchos de los sacerdotes baales. Entonces, en ese sentido, la oración, hermanos, tiene que estar preparada con mi propio corazón, no esperando que por medio de mi actitud banal, mi actitud de mucha palabrería, de elocuencia, de palabras rimbombantes, domingueras y todo ello, ya por eso Dios me va a prestar más atención. No, Dios dice que Él habita con el humilde y contrito de corazón. Entonces la oración, hermanos, no se preocupen, la oración es espontánea, la oración debe de ser natural, salida de un corazón con necesidad, con urgencia, con súplica, con humildad. Eso es lo que apunta el modo de orar. La instrucción es ora. Ahora no nos dice de rodillas, sentado, parado, bañado, con lavada la boca. No nos dice nada de eso, hermanos. Muchas veces se ha asociado las formas a los fondos. Y aquí nada tiene que ver. Yo puedo estar acostado, sentado, parado, hincado, postrado, pero si mi corazón no es recto, no es correcto delante de Dios, la forma menos. Entonces, en ese sentido, no nos detengamos a ello, hermanos, porque hay veces que, batallamos con ciertas formas. Y es que si no estás parado, si no inclinas la cabeza, si no cierras los ojos, muchas veces el cerrar los ojos, inclinar la cabeza, simplemente es un símbolo de que estamos concentrados, ¿sí? Y de que sabemos que estamos ante el trono de la gracia. Pero nada más, ¿sí? No tiene que ver con que esa forma pueda ser más agradable a Dios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es que nos está primeramente diciendo la forma o el modo en que yo debo de orar. Seguidamente, ¿sí? Seguidamente vemos un modelo de oración. Recuerden, un modelo de oración. Entonces, vamos a leerlo. Dice, a partir del versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La famosa oración del Padre Nuestro, tan rico en teología, tan rico en profundidad, en un conocimiento de un Dios santo, tan rico en la instrucción que el Señor Jesucristo nos da acerca de que el motivo de la oración es Dios, no el hombre, ¿sí? Tan rico en ello, pero tan tristemente distorsionada en los sistemas religiosos. De tal manera que esta oración se ha vuelto ya una especie de amuleto, una especie de guía, de machote, en el cual si yo no oro así, Dios no va a responder. Hermanos, es un modelo, es una forma que en un momento dado se vale repetir. Claro, muchas veces hemos orado los salmos, está bien, pero que no, eso no constituya que porque yo lo hago así, ya soy más acepto a Dios. No, hermanos, recuerden que si nuestro Padre ve en lo secreto, ¿sí?
Él está en íntima relación con nosotros. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe mis intenciones. Y muchas veces la religión echó a perder el Padre Nuestro con vanas repeticiones. Y es ahí, hermanos, donde queremos rescatar la esencia. ¿Por qué? Porque este modelo nos está hablando en el versículo 9 de una invocación a Dios, un reconocimiento de quién es Dios. Dios es santo, Dios es rey, Dios es gobernador. Para Él sea solamente la gloria. Cuando nosotros reconocemos eso, tenemos un concepto correcto de Dios, no de nosotros mismos. La oración no es por mí, ni para mí, es porque Dios es Dios y tengo que entender que solamente Él es el único poderoso para ayudarme, para socorrerme. Por lo tanto, debo de ser reverente, debo de tener un concepto correcto de los atributos de Dios e invocarlo con un corazón sencillo. Versículo 10, peticiones en relación a Dios mismo, que se haga su voluntad, como el Señor Jesucristo lo dijo. Quisiera que pasara de mí esta copa, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces le damos instrucciones a Dios de cómo debe de orar. Señor, te pido por mi pariente para que se convierta, para que le hables, para que lo interceptes en el camino, para que pueda venir un ángel y le hable. O sea, le estamos dando instrucciones a Dios de cómo Él puede hacer las cosas. Eso es ignorar quién es Dios, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Entonces, hermanos, nuestras oraciones no es para darle instrucciones a Dios. Nuestra oración es para que Él pueda reconocer nuestra necesidad, nuestra incapacidad, y Dios va a obrar en tiempo y en forma como Él quiera, que se haga su voluntad y no la mía. Posteriormente vienen peticiones en relaciones con el hombre y sus necesidades materiales y espirituales. ¿Necesitamos ciertas cosas materiales? Claro que sí, hermano. Necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos comunión en la iglesia, necesitamos muchas cosas, ¿sí? Dios sabe que tenemos necesidad, sí, se complace en que se las digamos también, porque eso nos habla de que somos dependientes de Él. Por lo tanto, se vale pedir lo que necesites, lo que quieres, pero no le des instrucciones a Dios de cómo Él debe hacerlo, que se haga conforme a su voluntad y no a la mía, como lo hacían los hipócritas, ¿verdad? Que oraban con trompeta para ser vistos y oídos y todo ello, y la única gloria que ellos obtenían era la de sí mismos y la de los que los llevaban. Por lo tanto, en el versículo 13, la parte de la doxología o la adoración de acción de gracias, dice de la siguiente manera: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta parte de la oración es muy importante. Reconocer que nuestro Dios es el único capaz de poder hacer algo que yo no puedo hacer. Entonces, en ese sentido, tenemos que adorar correctamente. El propósito de la oración está dirigido a glorificar a Dios, no a mí mismo, hermanos, no a mí mismo ni a los que están a mi alrededor, como los fariseos y los escribas. Y finalmente la disposición para orar, capítulo 6, versículos 14 al 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde es un tema muy puntual y muy central. ¿Cómo pretendo que mi voz sea escuchada por Dios cuando mi corazón está corrompido? Cuando mi corazón está lleno de rencor, de amargura, de odio, de falta de perdón por aquel ofensor que hizo algo en mi vida, cualquiera que sea la situación. Que, hermanos, aquí no depende si fue un adulterio, si fue un robo, si fue una mentira, si fue
algo muy pequeño. Aquí no depende de eso. Aquí lo que sucede es de que tengo una enemistad contra mi prójimo. ¿Qué hacen los hombres de este reino? La venganza, dejan de hablarles, los empiezan a castigar, hacen todo lo posible porque les vaya mal en la vida, ¿sí? Eso es lo que hace el hombre de este reino. Y recuerden que Dios nos está dando el ejemplo de lo que hacen en su reino. Por lo tanto, a la manera en que Cristo nos perdonó, como dice el libro de Colosenses capítulo 3, la manera que Cristo os perdonó, así perdonaos los unos a los otros. Santiago dice, confesaos vuestras faltas para que seáis sanados. Entonces, hermanos, Dios nos puso algún pretexto para no perdonarnos. No. ¿Hubo una condición para no perdonarnos? No. Hablar del pecado imperdonable no es el momento, hermanos, pero difícilmente tú y yo estamos en una situación así. Y no es ni siquiera el tema. El punto es, ¿cómo está tu corazón en relación a que fuiste ofendido por tu prójimo? Y cuando hablo de tu prójimo, hermano, no me refiero a aquel desconocido que pasó en el coche y que te recordó a tu mamá o que tuviste un incidente en el mercado. No. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tu vecino, tu hermano de la iglesia, tu pastor, el diácono, no sé, los más cercanos a nosotros. ¿Guardas rencor todavía? ¿Hay falta de perdón? Si hay falta de perdón en ti, estás pecando tú contra Dios y tu oración es abominable. Así de fuerte es esta situación. Y de hecho, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fíjense, habla de la relación de los esposos cuando tienen esta problemática. Y fíjense cómo lo dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, marido, no tengan estorbo. Fíjense, en algo tan sencillo como es el trato del varón hacia su esposa, cuando no es el adecuado, cuando no es el correcto a la luz de la enseñanza, dice, mi oración está siendo estorbada. ¿Cuánto más cuando hay falta de perdón? Entonces, pues perdonen mis hermanos, pero si tú no arreglas la situación al día de hoy sobre tu rencor, tu amargura, tu falta de perdón, tus oraciones no serán escuchadas. Y no se trata de que tú le digas a Dios, Dios, en el fondo ya lo perdoné, ya lo perdono. No, se trata de ir y arreglar las cosas cara a cara con al hermano que tenemos ese problema. No hay pretexto ni hay pecado que no se pueda perdonar. Si fuera así, el Señor nos los había instruido. Y aún peor, hermanos, hay pecados, como dice Juan, que no son de muerte. Significa que hay pecados dignos de muerte, que el Señor va a tratar con ellos. ¿Qué pecado puede ser tan grave en tu vida que estás albergando amargura, resentimiento, falta de amor? Y si tú con ese corazón estás teniendo acciones piadosas, como dar tu ofrenda, orar o hasta ayunar, tu corazón no es recto. Por lo tanto, estás siendo un hipócrita y un fariseo. Hermanos, la vida espiritual es una vida profunda, porque Dios apunta el corazón. Dios conoce el corazón y se va hasta lo íntimo. Por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa todo y llega hasta las intenciones que nosotros mismos sabemos que nadie las ve, pero que ahí están. Y si mis intenciones no son las correctas, no son las agradables, estoy siendo un hipócrita y un fariseo. Por lo tanto, Dios va a tratar con mi vida. Hermanos, la forma
la disposición para orar es buena, mi recámara, mi habitación, mi oficina, la oración personal es correcta, claro, y es necesaria. La oración corporativa es sumamente importante. Fíjense cómo está hablando en plural. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, está hablando de una oración corporativa. Este es el cuerpo de Cristo. La iglesia se reúne para orar. Entonces, es importante todo ello. Entonces, la forma, el modelo y la disposición tenemos que acatarlas para que nuestra oración sea agradable a nuestro Dios. Y es en ese sentido que Cristo está rescatando la oración para no hacerla igual que los gentiles, que los hipócritas, que los fariseos y escribas. Hermanos, Dios está hablando a nuestra vida en este momento. Y tenemos que hacer caso a ello, porque nosotros podemos tener, y Dios nos demanda acciones piadosas, como la ofrenda, como la limosna, como la oración, como el congregarnos cuando llegue el momento y todo ello. Pero debe de estar en integridad, en una sola línea. Si yo pretendo hacer estas acciones, pero para tocar trompeta, para recibir gloria de los hombres, para sentirme bien con mí mismo, para pensar que estas obras me hacen meritorias para obtener más gracia, estamos muy equivocados. Por eso el Señor Jesucristo regresaba a los principios. Regresaba a que Dios es el centro de nuestra adoración. No somos nosotros. Nosotros no somos. Es Dios el único que debe de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Y toda esta instrucción, hermanos, es para nuestro bien, para nuestra salud espiritual, para experimentar la bienaventuranza, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la conclusión es, la verdadera piedad son acciones que, aunque sean visibles, están libres de hipocresía. No espera reconocimiento del hombre, solo la recompensa de Dios. Entonces, practicar la verdadera piedad de acuerdo a estos pasajes es sumamente importante que entendamos este concepto, porque somos luz y somos sal. Aplicaciones. Dios nos pide que las acciones que hagamos glorifiquen su santo nombre, su nombre. Entonces, los actos de misericordia, que es poder yo ayudar al pobre, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, son correctas, pero deben de hacerse siempre con un corazón recto. La adoración por medio de la oración personal o corporativa también debe ser con un corazón recto. La pregunta es, ¿cómo es nuestro corazón al hacerlo? ¿Buscamos la aprobación del hombre o de nosotros mismos? La gran mayoría de las veces es así. Tristemente, la gran mayoría de las veces es así. Somos hipócritas cuando damos, cuando ofrendamos, cuando oramos. ¿Por qué? Porque estamos pensando o en nosotros mismos, decir, ay, mira qué oración tan padre me salió, creo que así Dios me va a escuchar y les voy a dar ejemplo a todos estos que son torpes. No, no debe de ser así. Y si es así, hermanos, arrepintámonos de este pecado de hipocresía y corrijamos nuestras intenciones. Y yo creo que estos vientos de cambio que había en ese momento cuando Jesús tocó la tierra físicamente, son muy semejantes a estos momentos de cambio, hermanos. Esta pandemia nos ha llevado a examinar nuestro corazón. ¿Por qué nos congregábamos? ¿Por qué ofrendábamos? ¿Por qué hacíamos esto? Y ahora que no tenemos muchas de estas cosas, ¿realmente las valoramos? ¿Realmente ahora las vamos a alinear para que sean acciones correctas? Es tiempo, hermanos, de cambios en nuestras vidas. Es el momento ahora de reflexionar, de arrepentirnos
y de hacer las cosas correctamente delante de Dios. Porque vamos a regresar a la normalidad. Y lo peor que podamos hacer al regresar a la normalidad es a regresar a las mismas costumbres religiosas corruptas. Tenemos que cambiar porque el mundo está ansioso de ver cambios, y tú y yo podemos ser esa gente de cambio, esa influencia, esa luz y esa sal, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te agradecemos en esta tarde porque estos principios eternos que siempre han existido, pero que a través de la religión, a través del hombre, a través de la distorsión, a través de las tradiciones y costumbres, pues las han corrompido y las han llevado a que el mérito lo llevamos nosotros, Señor. A que lo que yo haga debe de ser influencia hacia los demás para que vean en mí mismo, Señor, y para que yo constituya un modelo, lo cual es abominable, Señor, es diabólico, no es correcto, Señor. Padre, si hemos hecho acciones que pudieran ser correctas, Señor, como dar limosna, como ofrendar, como orar, como ayunar, como muchas otras cosas, pero han sido con un corazón, con otra intención, con la intención de recibir la gloria yo, Señor, con el fin de lucirme delante de los demás y que vean que yo soy un hombre espiritual. Señor, hemos pecado contra ti, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón porque nuestro corazón no ha sido recto, nuestro corazón nos ha engañado, Señor, nuestro corazón ha sido corrompido con la religión, con las costumbres, y todo eso es vano y no sirve para tu reino, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ser fieles con tu reino, Señor, a ser fieles con tu pacto, a ser fieles con el dador misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser correctos con Él, Señor, y buscar tu gloria, buscar tu reino, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque tu nombre es santo. Gracias porque tú recibes la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y gracias por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. A Él alabamos y le damos la honra en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí llegamos. La semana que entra continuaremos con este capítulo 6 y con las profundidades que vienen asociadas a todo ello.